Muy buenas noches, estamos en tu programa favorito, El Diario de María. Así es que tristeza y melancolía. Fuera de la casa mía. Bien, pues vamos a unirnos todos en oración con nuestra oración de la caminata. Trae a tu mente esas 3 intenciones que tú vienes pidiendo a Mamita María desde el 25 de marzo y colócalas en sus manitas para que ella las presente al Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, 1000 veces te saludamos, 1000 parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti engendró, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide la primera gracia. Dios te salve. Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, 1000 veces te saludamos, 1000 parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios. Aquí se medita y se pide esa segunda gracia. Dios te salve. Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, 1000 veces te saludamos, 1000 parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios. Meditamos esa tercera gracia y pidamos por los proyectos del apostolado. Dios te salve. Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acordaos, Oh piadosísima María, que jamás se ha oído decir que persona que a vos se acoja y pidiese socorro, hubiese salido desamparada. Animada con tal confianza, a vos acudo, oh Virgen de la Encarnación, oh Madre de mi Señor Jesucristo. A vos vengo, a vos me presento, con temor de mis pecados. No queráis menospreciar mis oraciones y mis palabras. oh Madre mía, por el misterio de tu santísima encarnación, oírlas y cumplirlas con misericordia. Por Por amor de Dios, por amor de Dios, por por amor amor de de Dios. Dios. Bendita y alabada sea el Santísimo Sacramento del altar. en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Ave María Purísima. sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Hola y bienvenidos a Diálogos para la Esperanza. Hoy me acompaña el padre Juan Rivas y tenemos un programa súper interesante sobre el arrebatamiento de la iglesia. Un tema que no se habla, pero que está claramente en las Sagradas Escrituras y ha sido un tema comentado por los primeros padres de la iglesia. Es interesante tener en cuenta lo que ha dicho el apóstol San Pedro en su segunda carta. Él nos previene y predice que se burlarán de los apóstoles del final de los tiempos por anunciar estas cosas, ¿no? Sin más preámbulos, quisiéramos iniciar este programa pisando fuerte, apoyándonos en las Sagradas Escrituras y los padres de la Iglesia, dejando todo este valioso estudio a vuestro discernimiento e implorando la luz del Espíritu Santo para que ilumine a cada uno la capacidad de discernir lo que el Señor nos ha anunciado. Padre Juan, ¿cómo está tanto tiempo? Muy contento aquí, ha llovido, gracias a Dios, ha refrescado, estoy mejor, estamos mejor aquí, sí, ha bajado mucho la temperatura, estamos en un clima muy, muy agradable aquí en el trópico, en el Caribe. Cuénteme una cosa, padre, vamos a empezar de lleno. Cuéntenos, ¿qué es el arrebatamiento? Muchos dicen que es algo protestante. Me han llegado comentarios cuando estuve comentando entre mis amigas que íbamos a tocar este tema y algunas me decían, ¿pero eso no es protestante? Bueno, pues yo también creía que era una teoría protestante promovida por la famosa serie americana Left Behind, donde hablan mucho del rapto, hasta que, como me suele suceder a mí, curiosamente, tuve una experiencia en Colombia, Ajá, un viaje que no estaba programado, todo muy raro, y me llevan a la selva y me encuentro con dos personas que experimentaron el arrebatamiento. Si tengo tiempo, al final te leo esos testimonios porque son muy, muy, muy importantes. bastante. Los protestantes llaman al arrebatamiento el rapto. El rapto suena a algo que va contra tu voluntad. Nosotros lo llevamos a arrebatamiento porque es un poco repetir las palabras de San Pablo. Cupio dissolvi, ut essem cum Cristo. Quisiera disolverme para estar con... Queremos estar con Cristo. Queremos ya vivir en paz. Sí. El arrebatamiento es el momento en que Dios levantará a su iglesia y la saca de la tierra antes del juicio de las naciones. Si Jesús dice que sucederá como en los días de Noé o como en los tiempos de Lot, debemos poner especial atención a que ellos fueron rescatados, preservados del castigo. Y así tiene que suceder antes de que venga la purificación final. El arrebatamiento es un rescate similar, semejante al de Lot y su familia. No solo se salva Lot, sino también su familia. No se salva Noé, sino también su familia. Por eso es importante vivir esta fe en familia. Entonces fueron salvados antes de que cayera fuego sobre Sodoma. Y recordemos que antes de eso está una frase de Abraham muy importante donde dice, él intercede por Sodoma y dice, lejos de ti que hagas morir al justo con el injusto. No puede ser que Dios vaya a castigar a justos con injustos. No, Señor, hay que rescatarlos, hay que hacer algo por los justos. Y efectivamente así sucede. Será semejante al diluvio. Otra vez, nosotros ponemos atención al castigo, pero lo importante es poner atención en cómo Dios rescata por medio del arca a Noé y su familia antes de que empiece el diluvio. Porque dice San Pedro, así como Dios preservó a Noé y otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre los impíos y libró a Lot, el Señor sabrá librar de las pruebas a los piadosos y guardar a los impíos para castigarlos el día del juicio. Con la nueva iglesia de que se vale todo y todos entran y todos salen, pues ya no se entiende nada. Pero aquí Dios sí está haciendo diferencias. Guarda a los piadosos, los rescata del castigo y guarda a los impíos para el castigo el día del juicio. Dios no quema el trigo con la cizaña. Primero separa el trigo, lo dice él mismo, y lo guarda en su granero, que es lo que estamos esperando, el reino de Dios. Es decir, lo que nosotros debemos resaltar es cómo Dios ejerce su misericordia, porque estamos hablando de motivos para la esperanza, de la misericordia de Dios, cómo actúa Dios en el último momento.
Pero en el tiempo debemos subirnos nosotros ahora en el arca. El tiempo para subirnos al arca es ahora mismo, no estar esperando. Es decir, lo que nosotros debemos resaltar es la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, el amor de Dios que quiere para salvarnos. En el arca de Noé cabían todos. Si cabían elefantes, si cabían los hipopótamos y las jirafas, pues todo el pueblo se podía haber salvado. Pero ellos no quisieron entrar. Ahora bien, ¿cuándo se dará ese arrebatamiento? Pues nadie lo sabe. Pero así como había señales del diluvio, porque la barca se fue construyendo, el arca la fue construyendo poco a poco, pues así sabemos también nosotros que podemos ver señales si estamos interesados de que se acerca el momento. Entonces, el arrebatamiento tiene que venir antes del castigo, porque ¿qué sentido tendría el arrebatamiento después? San Pablo lo dice, vayamos a lo que dice San Pablo, que será al toque de la trompeta, no da más datos. 1 Corintios 15:62. Él dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, o la trompeta final, la séptima trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este toque de las 7 trompetas del Apocalipsis está relacionado con las fiestas judías, cosa que yo no domino y no podría decir nada de esto. Los judíos tienen un mayor entendimiento de estas fiestas, pero hay que recordar que si fuera para nosotros importante saber en qué momento va a suceder, pues Cristo no lo hubiera revelado. Y si no lo revela es porque no es necesario. Por tanto, la regla no es saber cuándo, sino vivir en gracia, confesarnos con frecuencia, vivir reconciliados, porque es más importante morir en gracia hoy que vivir el arrebato mañana. Sí, es muy importante todo lo que usted dijo, vivir reconciliados. Eso estuvo hablando el padre Luzón sobre el perdón, la reconciliación. Es súper importante todo eso que usted menciona, padre. Ahora, Sí. esto que usted dice, yo lo veo relacionado con lo que dice Jesucristo, ¿no? En la palabra, que habla en Mateo 25 sobre las vírgenes sensatas, ¿no? Con las lámparas encendidas que escaparán, mientras que las vírgenes insensatas con las lámparas apagadas rogarán que les abran. Son las vírgenes prudentes que tenían sus reservas de aceite preparadas y son las que entran a las bodas del Cordero. Y también me recuerda lo que dice Sofonías en la palabra, en 2.3, Sofonías 2.3, dice, buscad a Dios los humildes, que cumplís sus normas, quizá encontraréis cobijo el día de su ira. Aparte, esto de las vírgenes prudentes está enmarcado en la palabra de Dios. Viene el tema de Noé, después viene lo de la cizaña, después la separación del trigo y la cizaña, y después viene este pasaje de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias. Es como que hay toda una concatenación donde el Señor nos va mostrando este acontecimiento que vemos que es el arrebatamiento. Así es, Clary, yo ignoraba esa cita de Sofonías, pero me parece súper importante porque está diciendo cuáles son las cualidades que debe tener el remanente fiel, los que se van a salvar, los humildes, los que cumplen sus normas, los que buscan cobijo antes de que llegue el día de la ira. Me parece muy importante, pero me parece también muy interesante ver cómo tú relacionas la parábola de las vírgenes con el arrebato de la iglesia. Yo no lo veía así, no lo entendía así, pero me puse a estudiar ese tema y descubrí que la parábola de las vírgenes en el capítulo 25 de San Mateo está relacionada es la conclusión de los mensajes sobre los últimos tiempos en el capítulo anterior. Es como primero Dios dice lo que va a suceder y después cómo debemos comportarnos. Ahora, yo lo que veo, si observas bien, es que las 10 salieron al encuentro. Sí. Las 10 llevaban sus lámparas encendidas. Sí. Las 10 se quedaron dormidas. Y las 10 se despertaron a escuchar el llamado. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué las prudentes no quisieron o no pudieron compartir su aceite con las necias? ¿Por qué solo entraron 5?
Y bueno, no es que no quisieran, es que hay una razón muy obvia, porque cuando ellas le ofrecieron el aceite a su debido tiempo, estas las ningunearon, las rechazaron, y ahora llega el novio, y ese aceite es intransferible, porque ese aceite es el tesoro escondido, que es la buena noticia de la venida del novio, y consiste en prepararse para su venida, mediante el noviazgo santo, por decirlo de alguna manera, que es vivir una vida sacramental y en gracia de Dios. Entonces, no se puede acusar que las vírgenes prudentes no quisieron compartir el aceite con las necias. Es que ese aceite es intransferible. Eso hay que hacerlo a tiempo. Tenemos toda una vida para convertirnos, para acercarnos al Señor, para aceptar su amor, para aceptar su amistad, para conocerlo, para conocer su palabra. Pero si vivimos en estado de rebeldía a espaldas a Dios, es muy difícil. Entonces después nos pasa la vida y llega el momento. Entonces, no es solamente el arrebatamiento, es que por ahí la voz del Señor te puede arrebatar mañana. Por ahí mañana es tu arrebatamiento. O sea, puede haber un arrebatamiento colectivo anunciado para el final de los tiempos, pero tu arrebatamiento puede ser mañana, pasado mañana, la semana que viene. Me parece interesante la reflexión que haces, ¿sí? Y es realmente la vida de gracia es intransferible. Yo estoy en gracia y mi marido, mis hijos pueden estar en pecado mortal. Es la vida de gracia, es la amistad con Cristo, en definitiva, la que hace la diferencia. Lo que pasa es que las vírgenes prudentes, que no solamente representan a las mujeres, también representan a varones piadosos, gente que lleva adelante la palabra, generalmente son personas muy maltratadas y muy ninguneadas por las personas que están en el mundo. Siempre son ¿viste? Las que, ¿viste? Las Sí. ningunean, las desprecian, las burladas. Entonces, claro, después llega el arrebatamiento o el arrebatamiento de una persona que siempre se burló del cristiano, y ya no hay forma de transferir la conversión. Así la conversión y la gracia es una cosa personal. La gracia. Eso es algo que uno tiene que dedicarle tiempo, porque el amor requiere tiempo. Y la vida de gracia y la vida divina con el Señor es una relación de amor que se cultiva a lo largo de la vida. Entonces es intransferible eso. Por eso hay un dicho popular que dice que Dios nos agarre confesados cuando vemos que algo difícil se aproxima, que Dios nos agarre confesados. Si estás confesado, bueno, y el otro, pues allá a ver cómo le va. Exacto. Bueno, así que continuando con el tema, siguiendo adelante con el tema que estamos tocando, yo entiendo que María es el arca de la nueva alianza, ¿sí? Todos ya más o menos saben que María es el arca de la nueva alianza, y quienes se consagran a ella son los que ingresan al arca. Y ella ha mencionado esto en diversos mensajes, en las apariciones de San Nicolás. Jesús mismo se refiere a su madre como arca de salvación. Si la gente se fija más abajo, van a encontrar programas que hemos hablado de toda la teología de María como arca y todo lo que ella ha transmitido en relación a eso. Y también en el libro del Padre Gobi, María se refiere a ella misma como el arca, ¿sí?, de la nueva alianza. Dicho esto, Padre, podemos concluir que los que se consagran a la Madre de Cristo ingresan al arca, y aquellos que están en el arca, por lo tanto, ¿no?, serán los que con seguridad total serán arrebatados. Claro que sí, eso está claro, eso es evidente, eso lo creo absolutamente, porque si Noé y su familia fueron salvados, rescatados para inaugurar un mundo nuevo, es lógico que también a nosotros se nos ofrezca un arca de salvación que nos preserve de los males por venir. La consagración a María, arca de salvación, es nuestro refugio seguro en los últimos tiempos. Las apariciones de San Nicolás las confirma el Apocalipsis, lo que tú dices de San Nicolás, que no conozco muy bien eso, pero sí sé de María como arca. El Apocalipsis nos habla y nos presenta a María, capítulo 11, que lo acabamos de leer hace unos días, como el arca de Dios. Es decir, el arca ya no guarda unas tablas de piedra con la palabra de Dios escrita como en el Antiguo Testamento, sino que ahora María se convierte en el arca
de la palabra, del verbo de Dios encarnado, Correcto. es decir, la palabra viva. Ujú. Y ahí entonces nos refugiamos nosotros en el seno de María con Cristo, el verbo encarnado, con Jesús. Claro, 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 claro. Claro. Entonces, entrar en el arca donde reside más plenamente Jesús es una alianza de amor con María y en María. ¿Qué significa esto? Que, bueno, la familia de Schoenstatt lo repite mucho, es ese nada sin ti, nada sin mí, nada sin la mater, nada sin nosotros. Es un vínculo que significa recibir a María como la recibió San Juan a los pies de la cruz, como madre, y la llevó a su casa, ¿no? O sea, es vivir como hijo en el hijo que reside más plenamente en María. Bueno, pasando un poco al otro tema, padre, uno Sí. para estudiar a las Sagradas Escrituras siempre se tiene en cuenta el tipo y el antitipo, es decir, que para saber lo que acontecerá en el futuro, tenemos que mirar lo que pasó en el pasado. Lo que fue, eso será. Eso está en Eclesiastes 1.9. Según esto, ¿cuáles serían los acontecimientos pasados que pueden iluminar este acontecimiento futuro del arrebatamiento? Bueno, eso está basado en lo que dicen los santos padres, que el actuar de Dios siempre es el mismo, Dios no cambia. Y si premia a los buenos y castiga a los malos de alguna determinada manera en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, pues así nos va a suceder a nosotros. Entonces Dios sigue actuando de la misma manera. Ya hablamos de que el mismo Jesús pone como ejemplo de lo que sucederá en el futuro, donde se repetirá el tipo, el caso de Noé y de Lot, donde los dos fueron rescatados con sus familias. Dios sí te rescata. Ya dijimos también que Dios no castiga a justos con injustos, ni quema el trigo con la cizaña. Y si viene un castigo extraordinario para los injustos, debe también haber un rescate extraordinario para los justos. En eso se basa recordemos que no es un dogma, pero es una teoría, ¿sí? Por eso también, pero también tenemos ejemplos que se pueden volver a repetir, porque si sucedieron antes, como el ejemplo de Enoc y Elías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Eclesiastés 44 se nos dice que Enoc agradó al Señor y fue arrebatado. También se dice que no vio la muerte. Y de Elías se dice, curiosamente esta cita de la sabiduría, Elías fue arrebatado para que la maldad no lo alterara. Dios te rescata de la contaminación, de la corrupción, antes de la purificación. Y en el Nuevo Testamento hay un testimonio muy hermoso, muy ignorado de arrebatamiento, que es el que San Pablo mismo experimentó, y lo cuenta en 2 Corintios 3. Yo sé de un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, es la palabra que usa, al paraíso. Y oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Entonces, sí hay casos de arrebatamiento, de preservación, de castigos, así que creo que es una teoría, una posibilidad muy, muy, muy evidente que se puede volver a repetir. Acá hay un pasaje donde Jesús dice, parece un pasaje fundamental, ¿no? Que dice, estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, habrá dos en el mismo lecho, uno será llevado, otro será dejado, velad y orad para que podáis escapar todos, para que podáis escapar de todas estas cosas que han de suceder. Este es un versículo de Lucas 17, 34, 21, 36. Ahora, cuesta imaginarse que esto puede ocurrir, padre. Parece ciencia ficción. O sea, que de repente estás ahí, uno será tomado, otro dejado. ¿Eh? Parecen historias de platillos voladores, pero así es, está en la palabra de Dios, ¿sí? Para que puedan escapar, velad y orad. Ahí está lo importante. Tengo que estudiar las escrituras. Tengo que conocer las profecías, especialmente las del Apocalipsis, son profecías.
Porque, Los Hechos de los Apóstoles, hay muchas profecías para nuestro tiempo, para nuestro tiempo. Hay que leer esas profecías y poner atención y velar y orar para que el Espíritu Santo me ayude, me ilumine y yo tome las decisiones correctas cuando todavía hay tiempo. Así que, porque la cosa es muy sencilla, Clary, mira, sí, todos tenemos que purificarnos. sí, sí. No es que los que son raptados ya se salvaron, los que se quedaron ya se condenaron. No, no es así. Los que son raptados son los que ya están totalmente purificados y no necesitan la purificación. ¿Por qué se tienen que quedar aquí a otra purificación si ya están purificados? Si están en gracia, si tienen su túnica blanca, su lámpara encendida y su alcuza llena de aceite. Esos no necesitan purificarse. El que se queda para purificarse, para pasar. Pero yo muchas veces les digo a la gente, mira, por más terrible que sea esa purificación en fuego, que sí es terrible, y dice que es la peor que, según nuestro Señor Jesucristo, dice que ni ha sucedido ni volverá a suceder, pero cualquiera que sea, será menos que estar un día en el purgatorio. Sí. Y esa purificación no la tenemos, no la tememos. Tenemos que estar, es mejor purificarnos aquí. Entonces, los que se quedan a purificarse. No es que unos se salvan y los otros se condenan. No, Dios quiere que todos se salven. Y por eso los que están purificados no necesitan purificación y los que se quedan a la purificación, que va a ser entre menos fe tengan, en menos se hayan preparado para la venida de nuestro Señor, más van a sufrir. Entre menos, más incrédulos sean, más ignorantes de las Escrituras, porque les va a parecer como el fin del mundo, cuando en realidad no es ningún fin del mundo, es una purificación de este mundo. Es que al cielo no podés entrar disrumpiendo la paz, digo yo, ¿no? Nada impuro puede entrar, nada impuro puede entrar. Sí. Y lo dice San Pablo, está en Corintios 15. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante. Al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Está hablando de vivos y muertos que son levantados, ¿sí? En ese rapto. Pero, padre, yo veo que hoy, por ejemplo, es moneda común la mentira, es moneda común la calumnia, es moneda común la mala palabra, es moneda común, no sé, tantas cosas que hay que purificar que como que Bueno, pues sí, la tenemos gente ya no sabe, la gente no sabe ni lo que es pecado para mí, o sea, es como que Sí, sí, yo soy, por eso yo les digo a todos, miren, ya ya pónganse nadie en se paz. casa, nadie vive sacramentalmente, nadie, sí, es como que yo creo que la gente ni sabe que está en pecado, ponele. Pues esos no se están jugando solo la purificación, se están jugando su salvación, porque la cosa es bien sencilla, todos sabemos a dónde vamos a terminar. Si vives en gracia, morirás en gracia. Si vives en pecado mortal, vas a morir en pecado mortal. Puede haber una excepción muy rara como la de, no sé, el buen ladrón, ¿sí? Que en el último momento, Dios te puede dar la oportunidad en el último momento, pero lo normal es, si vives en gracia, morirás en gracia. Si vives en pecado mortal, morirás en pecado mortal. Por eso es Claro, ahora pero el tiempo para tomar las decisiones correctas, es decir, para despertar del sueño, como nos dice San Pablo, y ponerme a trabajar y asegurar mi salvación. Y ya después de que asegure mi salvación, me dedico a los negocios, me dedico al comercio, me dedico a mis asuntos, me dedico a preocuparme de pleitos de herencias, me dedico a todo lo que quieras. Pero primero, aseguro mi salvación viviendo en gracia, estando confesando, asistiendo con frecuencia a la Eucaristía, leyendo la palabra de Dios, juntándome con la comunidad a estudiar todas estas cosas de las cuales se nos dice que tenemos, que Dios nos va a bendecir si estamos atentos a las cosas de arriba, ¿sí? Entonces, lo mismo que te dije de esa cita de San Pablo del capítulo 15, San Pablo la amplía después. Hay muchas cosas que se pueden decir de ese capítulo 15. Dice anteriormente, así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, sí, pero cada uno por su orden, como primicia a Cristo. Luego, los que son de Cristo, y dicen el momento en que va a suceder, en su parecía, vivos y muertos, los que son de Cristo en su parucía. Luego será el fin, sí, pero este fin no es el fin del mundo, porque la cosa continúa. Cuando hubiere destruido todo principado, potestad y virtud, porque es necesario que Él reine. ¿Se fijan cómo no es el fin? Fin no es el fin, es el fin de las naciones. claro. Es, Sí, sí, es el sí, fin de las naciones, no el fin del mundo. Porque sí, si no, claro. no tendría sentido decir
que queremos que vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. ¿Cómo? Sí, Si está ya clarísimo. se juzgaron vivos y muertos, pues ya se acabó todo. Sí, Ya todos sí, en el cielo. No. sí, Llega el reino de Cristo. Este es el problema fundamental. sí, sí. Porque es necesario, dice San Pablo, que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ese es Sí, el grave problema. El grave problema no son los terremotos, ni los avisos, ni el castigo, ni la purificación, ni las estrellas cayendo del cielo. El grave problema que tenemos en la iglesia es que queremos una iglesia democrática de voto popular, donde las verdades de fe y normas de conducta se decidan por voto de la mayoría, y que los obispos de Argentina pueden decidir una cosa, y los obispos de Polonia pueden decidir la contraria, y los obispos de Austria y Alemania deciden lo que les guste y lo que les parece. Esa no es la iglesia de Cristo, esa no es el reino de Cristo, es una iglesia democrática de voto popular. Entonces ya no entienden, y por eso ya nadie habla. Menos mal que ahora hay muchos movimientos que están haciendo, incluso congregaciones de Cristo Rey, del reinado de Cristo, para que Cristo reine. Incluso los legionarios de Cristo, ese es nuestro objetivo, que Cristo reine en nuestros corazones primero, en nuestros hogares primero, y después en la sociedad. Pero que Cristo reine sus mandamientos, sus normas, su palabra. Porque ¿cómo puede haber gente del reino, que se dice del reino, y no cree que el reino de Dios está cerca y que tiene que venir y que Cristo tiene que venir a reinar? Pues no entienden nada del reino estos señores. Porque el reino, reino es el reino prometido a la Virgen María. Él heredará el trono de David, su padre. Indudablemente que no estamos hablando de un reino mundano, porque Jesucristo ya descartó esa idea. Sí, está muy bien que digan, no es que el reino de Cristo no es un reino de este mundo. Sí, no es un reino de este mundo, a la manera de este mundo, pero es en este mundo, porque heredará el trono de David, su padre. No me digas que es el cielo, porque bueno, Dios tiene que reinar palabra, no conocen la palabra, padre, no conocen la palabra, son unos ignorantes. Pero no solo no conocen la palabra, sino que si somos gente del reino y creemos en la llegada del reino, tenemos que estudiar este tema del reino. Yo me lo he pasado toda mi vida estudiando este tema porque me apasiona, por eso soy legionario de Cristo, para trabajar por el reino de Cristo, para la gloria de Dios, por el reino real de Cristo, no por una fantasía, por una promesa que Él tiene que reinar, lo dice San Pablo, independientemente de mi ayuda, de que yo ayude o colabore o hagamos o no hagamos, es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esta es la idea, este día la completa San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, que hay que leer Tesalonicenses 4:5. Os decimos, dice San Pablo, como palabra del Señor, observen cómo subraya, como palabra del Señor, no son cuentos de abuelitas de la Acción Católica de Caperucita Roja. Nosotros los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo, los que murieron en gracia, resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivimos, los que queremos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y ahí estaremos siempre con el Señor, consolados pues mutuamente con esas palabras. ¿Qué dijimos? Primero, que Jesús descenderá. Lo veremos venir sobre las nubes. Segundo, los muertos en Cristo resucitarán. Jesucristo es juez de vivos y muertos. Tercero, los hijos de Dios, que estén vivos y purificados, serán transformados y arrebatados y se reunirán con el Señor. Por eso, claro, y nuestra preocupación no es predecir el futuro, ni cuándo, ni cómo van a suceder estas cosas, sino ya desde ahora vivir una amistad personal con Cristo. Guardar su palabra, su evangelio íntegro en nuestros corazones, porque esa es la promesa de Jesús en el Apocalipsis, la primera bienaventuranza. Por eso es tan importante leer el Apocalipsis, porque es la única manera de entender la situación en la que estamos viviendo. Dice Apocalipsis 3, por cuanto has observado mi palabra con paciencia, también yo te guardaré a la hora de la prueba que está por venir sobre los habitantes de la tierra. Leen lo que está ahí, pónganse a leer. No quieren leer, los sacerdotes ni leen, digo, muchos sí saben más que yo, por supuesto que saben más que yo. Yo soy un principiante en estas cosas, pero digo, deberíamos todos de leer esto que está diciendo. Yo te guardaré a la hora de la prueba. Seremos rescatados, seremos preservados, que ha de venir sobre los habitantes de la tierra. Sí. Muchos no quieren saber nada de avisos y profecías porque ignoran
las promesas, las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Y la primera es, bienaventurados los que leen las palabras de este mensaje profético, es decir, el Apocalipsis, y hacen caso de lo que está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca, muy, muy cerca. Yo nada más añado muy, muy cerca, que Dios me perdone por añadir muy, muy cerca, pero cerca, está cerca. Muchos andan distraídos con profecías ajenas al Evangelio, ponen su fe en videntes y aseguran que todo lo que dice el vidente es palabra de Dios, que aquí aclaro. Yo sí creo en los videntes, sí creo en las profecías, por supuesto que creo en muchas profecías, pero siempre trato de compararlas y buscar fundamentos en el Evangelio. Entonces no debemos hacer a un lado la palabra revelada de Dios, ni poner las revelaciones privadas de la vidente, por más santa que sea, a la altura de la palabra de Dios. Es más, no es pecado que yo ignore todas las profecías de los videntes, pero sí es pecado que yo no escudriñe las Escrituras. Escudriñar las Escrituras que ellas hablan de mí, capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Tenemos que estudiar las Escrituras, y más los sacerdotes. Totalmente, padre, totalmente, padre. Totalmente de acuerdo con usted, con todo lo que dijo. Y bueno, y la verdad que los que son detractores de todo esto, yo digo, bueno, digan lo que digan, las cosas van a pasar igual. O sea, Cristo va a cumplir su palabra de todas maneras. Así que bueno, eso es así. Padre, Jesús le dice a Santo Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin ver. Según esto, podría ser que los que esperan a verificar con sus propios ojos, ver cumplidas las profecías, tendrán que sufrir la gran tribulación. Así es. Son los que esperen hasta el último momento, como las vírgenes necias, son como ellas, se quedarán fuera. No va a haber oportunidad para ir a la tienda a comprar el óleo santo de la gracia. No lo vas a tener. No lo vas a tener. La esperanza cristiana, que es el tema que mis superiores me han asignado, hablar de la esperanza, y estoy hablando de todo eso, la esperanza del reino, la esperanza del triunfo de María, del reinado de Cristo. La esperanza cristiana no es una espera pasiva de dejar que las cosas sucedan. La esperanza cristiana se compone de oración, vigilancia sobre nuestras acciones para que Dios nos encuentre con la túnica blanca. Fíjese qué cosas tan sencillas. Túnica blanca, lámpara encendida, alcusa llena de aceite, nada más, y te salvas. ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué te esperas hasta el último momento? Te vas a quedar fuera, te vas a quedar fuera. Te vas a quedar fuera, sí. Y esto se refiere de alguna manera a los incrédulos actuales o de siempre, que se burlan de la palabra de Dios, aquellos que dicen que la palabra de Dios es metafórica, y acusan a los que creen en la segunda venida de Cristo, que es palabra de Dios, de milenaristas, ¿no? Poniendo en duda la palabra de Dios como si Dios fuera un mentiroso. Bueno, el problema yo no creo que sea exactamente con los incrédulos, sino con los modernistas que tenemos dentro de la iglesia, porque hay que recordar que la segunda venida de Cristo es una verdad de fe. El milenarismo entendido como reino mundano ya fue rechazado por el mismo Cristo. Cuando lo querían hacer rey, después de la multiplicación de los panes, él huyó de los que lo querían hacer rey, porque su reino no es de este mundo, como Pancho Villa sentado en el palacio del presidente. No es de este mundo ni a la manera de este mundo. Pero eso no quiere decir que Jesús no va a reinar, porque esa es la promesa que Dios hizo a su Hijo. Entonces, si no hay reino de Cristo, si no llega el reino de Cristo real, Dios nos engañó, porque Dios engañó a su Hijo, porque le dice, pídemelo y te daré en herencia a las naciones, y pondré a todos tus enemigos como escabel de sus pies. Ese es el colorín colorado. Ese es el final de la historia. Cristo es el alfa y el omega, y al final tiene que reinar. Jesucristo tiene que reinar. El tema que estamos tratando, por eso, más que molestar a los incrédulos, molesta a los sacerdotes modernistas, a los clérigos modernistas, que aunque ven que todo se derrumba, siguen anunciando prosperidad y progreso. A ellos les molesta todo lo que tenga que ver con profecías de calamidades. Precisamente por eso, justo después del concilio, y yo me acuerdo perfectamente de haber escuchado esto, los clérigos modernistas pedían cerrar la Salet, Lourdes, Fátima y Garabandal, porque después del Concilio Vaticano II, todos los conciliares anunciaban una nueva primavera para la Iglesia. Y la Virgen, por el contrario,
profetizaba puras tragedias y que si no nos convertíamos, vendrían guerras, apostasía en las altas esferas de la iglesia, infiltración del comunismo, de la masonería, pérdida de la fe en toda Europa. La Biblia en Jeremías 28:8 nos enseña que una de las características de los falsos profetas es que sus profecías no se cumplirán. Así que yo creo a estas alturas, claro, que ya estamos en posibilidad de decir quiénes fueron los falsos profetas. ¿Quiénes fueron los falsos profetas? La Virgen María, que nos invitaba a la conversión, si no vendrían grandes calamidades y torturas para el Papa y para la Iglesia, o todos esos que dicen que después del concilio iba a venir una nueva primavera. Pues qué primavera ni qué primavera, puro invierno y del más duro. Y esto lo mismo dice el mismo Ratzinger. Lo mismo dice Ratzinger. Nosotros creíamos que iba a venir una gran renovación y por eso escogíamos puros padres conciliares que fueran a reformar y hacíamos un lado a los otros. Lo dice el Papa, el cardenal Ratzinger, en la entrevista Sal de la Tierra que le hicieron. Lo dice todo eso. Así que hay que recordar, Clary, que la Biblia es un libro que tiene sabor dulce y amargo. Sí, Es bueno. verdad que las enseñanzas y exigencias del Evangelio y la invitación a la conversión nos producen amargor, sí, por supuesto. Pero si convertimos la palabra en vida, entonces esa palabra de Dios se convierte en dulzura. Si vivimos en gracia, si estudiamos y oramos la palabra de Dios, entonces la venida del Señor y la promesa de su reino no nos llenaría de temor y de espanto y de susto, sino nos llenaría de esperanza Sí. para pasar con calma la tribulación. Porque si lo que sabemos es que después de la tribulación viene el reino de Cristo y el triunfo de María, pues con gusto Pero, pasamos. pero Padre, tampoco es que estamos solos, o sea, mientras tanto estamos con Jesús, Jesús está en los sagrarios, está ahí, yo no sé, cuando hago adoración, salgo renovada realmente, o sea, el amor de Dios es maravilloso, hay que decirlo también. Jesús es Sí, el amor maravilloso, de Dios es maravilloso. o sea, yo no sigo a un Dios muerto, yo sigo a un Dios vivo, un Cristo que me ama, a un Cristo que cada vez que recibo sus sacramentos me llena de vida, me llena el corazón. O sea, hay que decirlo eso, porque si no pareciera que estamos en seguimos, no sé, una religión llena de preceptos y no es así. Yo sigo a una persona y esa persona es Cristo, y Cristo es un ser lleno de amor y de luz que me saca todo el estrés del mundo y me llena de su amor. No sé cómo ponerlo en palabras, pero, o sea, Por eso por eso los modernistas, los clérigos modernistas, ¿sí? Nos acusan de que metemos a todo miedo y temor, pero porque no entienden nada, no entienden el Evangelio. La separación del trigo y la cizaña no es una tragedia, es el tiempo más hermoso, porque es el tiempo de la cosecha, más misericordioso es para un tiempo de alegría, es un tiempo de alegría para todo el que sembró obras de misericordia. su tiempo Es de... verdad que ahora caben todos caben en la iglesia, los lobos vestidos de oveja, los ladrones y salteadores que se saltan la barda, los pastores que huyen de los lobos también caben, y los que trasquilan a las ovejas también caben. Ahora las ovejas están mezcladas con cabritos, pero nuestra esperanza es que esa situación Que de Jesús va mezclados a orden, acabe vamos y al venga orden. pronto a separar Cristo a cabritos de ovejas y a trigo de cizaña. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza. Eso es Y ya se acaba maravilloso. esta mezcla molesta, injusta, orgullosa de la cizaña que nos está chinchando a todos. Es inconvivible, no se puede. No se puede. No Dios y el diablo son inconvivibles. O estás con Dios o estás con el otro. Entonces, este es un momento de bifurcación. Esto lo dije 80 veces. Lo decía el Papa Benedicto XVI. Estamos en un tiempo de bifurcación. O estás con Dios o estás con el otro. No se puede caminar por el medio. Entonces es un tiempo donde cada uno se tiene que definir, porque viene el tiempo de la ciega, donde Dios va a poner cada cosa y a cada uno en su lugar. Entonces, o querés vivir en paz o querés vivir en desarmonía. Punto. Esto no tiene mucha más discusión o conversación. Es así de Así simple. tiene que Las cosas ser. de Dios son simples. Si vos querés vivir en paz, en el amor, en la bondad y en el bien, por acá. Si querés vivir en la discordia, en la fealdad, en la mentira, en la infidelidad, en todo eso, para allá. Punto. No hay Así mucho más. es Eso tiempo es de así. decidirnos, de Hay tiempo de definirnos. decidirnos. Entonces acá, justamente Cristo le dice a sus labradores, dejad que el trigo y la cizaña vivan juntos hasta la siega. Dice,
Eso es lo que usted mencionó de la segunda venida y corresponde con el tiempo de la separación del trigo y la cizaña. Ahora, Claro, ¿usted quiere sí, así tiene que ampliar ser. un poco esto? ¿Un poco más? Sí, sí, O no, creo que ya quedó claro. no, se aclararía unas cosas más. Y es que hay que entender las cosas correctamente. La separación del trigo y la cizaña, la purificación de este mundo, es una preparación para algo muy hermoso. No nos estamos preparando para el fin del mundo, sino para el reino, para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Entonces, al prepararnos para sí, se tiene que limpiar la ciudad, como se limpia la ciudad cuando viene aquí el presidente, se limpia la ciudad, se pintan las aceras de blanco, Sí, se arregla todo muy bonito, se cuelgan. Pues así tiene que ser la venida de nuestro Señor, incluso más bonita. Se tiene que quitar toda la basura, sí, quitar la cizaña, hacer a un lado todo lo que a nuestro Señor no le gusta, se hace a un lado, se limpia este mundo para que comience el reinado de Cristo. Pero correcto. esto de trigo y la cizaña también lo podemos comparar con el Apocalipsis, por eso yo insisto en que el Apocalipsis es muy importante leerlo, porque había Claro, muchas cosas en el Apocalipsis que antes no entendimos, pero que ahora son más claras. Lo dice nuestro Señor. Se lo dice al mismo Pedro, ahora no puedes entender estas cosas con el tiempo, más adelante lo vas a entender. Entonces, hay cosas en la palabra de Dios que se van aclarando con el tiempo y con las circunstancias, y si nosotros estamos atentos a los signos de los tiempos. Y esta parábola del trigo y la cizaña se repite de otra manera en el Apocalipsis, cuando se habla de la siega y la vendimia. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 14, la siega, hablando de la siega, que es el tiempo, digamos, alegre de la cosecha. Mete tu hoz y siega porque ha llegado la hora de segar. La mies de la tierra está madura. Ya tenemos el trigo limpio de Cristo. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue segada. Esta es la primera cosecha. Es decir, cuando el trigo es guardado en el granero, los justos son arrebatados antes de la purificación. La segunda corresponde a los malvados, es decir, la vendimia. Aquí está hablando del castigo a los malvados en la vendimia. Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel echó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Estas uvas aplastadas como sangre son echadas al lagar de la ira de Dios. En cambio, el trigo es guardado en los graneros. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y de él salió sangre hasta los frenos de los caballos. Apocalipsis 14 y 18. Gracias a Dios. Gracias a Dios va a venir una purificación muy hermosa para este mundo. Bueno, padre, acá vamos a ir a un tema muy importante para mí, que tiene que ver con los padres de la iglesia, porque ellos han comentado sobre el arrebatamiento. Y para mí es de capital importancia los comentarios de los padres de la iglesia, que de hecho creo que alguno ha sido doctor de la iglesia. Y ellos, de hecho, son personas que algunos han tenido contacto directamente, por ejemplo, con el apóstol San Juan. Entonces, ellos vinieron casi inmediatamente después de los primeros cristianos. Entonces, los comentarios que hicieron los padres de la iglesia son súper importantes, tienen un valor muy, 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 muy valioso. Bueno, Bueno, parece que tú citas algunos y yo cito otros dale, de vamos los a que... hacer así. Vamos a hacerlo bien ágil. Bueno, es un programa así denso, lo que pasa es que lo quisimos hacer muy completo con el padre. Efraín el Sirio, un obispo del 373, dijo, todos los santos elegidos del Señor serán reunidos antes de la gran tribulación, que está por venir y serán llevados ante el Señor para que no vean en ningún momento la tribulación y angustia que sobrecogerá al mundo debido a nuestros pecados. Antes de la gran tribulación seremos elevados al Señor entre las nubes. La teología de la iglesia primitiva enseña el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Le cedo la palabra. Bueno, yo tengo otra cita de San Ireneo, que fue obispo de Lyon, con Y, si no me equivoco, una ciudad en Francia. Dice, cuando al final de los siglos la iglesia
se levante, es decir, sea arrebatada, habrá una tribulación como no la hubo ni la habrá. En los últimos tiempos los justos deberán luchar y los vencedores recibirán la incorrupción como corona. Perfecto. San Cipriano, obispo de Cartago, mártir del año 258. Los que veamos que las cosas terribles han comenzado y sabemos que aún las cosas más terribles son inminentes, deseamos partir de aquí lo antes posible, una partida anticipada que nos arrebate de aquí y nos libere de las trampas. Así es, una partida anticipada. Yo tengo esta cita de San Victorino, que fue obispo y mártir también por el año 300, dice, esto sucederá, hablando de las plagas, está hablando primero de las plagas de Egipto, diciendo que como sucedió con las plagas de Egipto, así va a suceder. Es decir, tampoco nosotros nos libraremos de esas plagas. Él dice, esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. Según Victorino, es la iglesia el obstáculo que detiene la manifestación del anticristo. Pero la iglesia, con toda su fuerza de predicación y la sacralidad, está deteniendo esa purificación y ese mismo arrebato. ¿Arrebato? ¿Terminó? Sí. ¿Sí? Ah, perdón. Sí, es que me hice más breve la cita. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Acá vamos a agregar una cita del mismo Señor, de nuestro Señor Jesús misericordioso, que es una revelación que le hizo a Santa Faustina Kowalska, que ella fue elegida por nuestro Señor Jesucristo para ratificar su insondable misericordia y prepararnos para estos tiempos de dolores de parto que vivirá la humanidad. Y dice así el Señor, antes de venir como juez, como justo juez, abro la puerta de la misericordia. Quien no quiere entrar por la puerta de la misericordia, esta sería la ciega, tiene que pasar por la puerta de la justicia. Esta sería la vendimia. El martirio puede ser de dos maneras, al pie de la cruz, como el apóstol Juan, evangelista, incruento, o pasar por el martirio de sangre, cruento, como los demás apóstoles. Así es, claro, y todos tenemos que ser purificados y la purificación es algo bueno, no es el fin del mundo, es algo necesario para algo muy hermoso que viene, que es, repito, el reino de Cristo. Así que no sé si debemos concluir, pero yo diría que lo importante de todo lo dicho no es saber ni el cómo ni el cuándo, sino el vivir hoy guardando la palabra de Dios en nuestros corazones, trabajando por el reino de Cristo y llenando nuestros corazones con el óleo santo. Para la boda. Porque la boda, el cielo, es algo maravilloso. O sea que cuanto más adelantemos, mejor en nuestras virtudes, en nuestras buenas actitudes, en amar, ¿no? Porque no se trata de no pecar, sino, o sea, sí, tratar de no pecar, pero quiero decir, Dios nos va a juzgar en el amor. Entonces, si uno ama, no peca, ¿entendés? O sea, yo Sí. pienso así, ¿no? Y yo siempre veo el cielo y lo explico de esta manera. El cielo es un lugar espectacular donde obviamente que no se puede colar a alguien que haga el mal, porque si no, el cielo deja de ser cielo para los que ya están purificados, para los que ya se comportan bien, para los que no mienten, para los que no asesinan, para los que no roban, porque imagínate que tú estás en el cielo. Y suponte que no sé, en el cielo hay una playa, ¿no? Estás en la playa, ahí en el cielo, y viene alguien y te roba la cartera. Y tú dices, ¿cómo? O sea, ya deja de ser cielo porque te robó la paz robándote. O viene alguien y estás en el cielo y dice mentiras. Y no, entonces ya eso ya no es un cielo. O sea, o viene alguien, un difamador en el cielo. Entonces, al que es santo y al que es bueno, ya para ese santo y bueno, ya el cielo dejó de ser cielo. Entonces, por eso yo digo que en el cielo todos tenemos que ser buenos y santos y personas buenas, porque si no, le arruinamos el cielo a los demás. Entonces, por eso hay una parte en un evangelio donde uno se quiere colar, me parece, no me acuerdo qué evangelio es, Lo echa fuera. lo sacan, porque no se puede colar nadie.
Porque si no, Eso va yo siento- contra lo que ahora dicen, que todos entran. No, no entran todos, lo siento mucho. no se Algunos puede, salen, porque no le algunos puedes arruinar el cielo a los demás. Tenés que entrar al cielo siendo bueno, siendo buena persona, teniendo un buen corazón, sin criticar, sin difamar, sin blasfemar, sin ser mala onda. O sea, tenés que ser una buena persona para entrar al cielo. Así es, yo creo que son dos puntos importantes lo que tú has mencionado, que no es verdad que todos entran, que hay condiciones si quieres entrar. Tienes que cumplir ciertas condiciones para entrar, ciertos requisitos, que es lo que pone Jesús Y en es esas justo, parábolas que hemos es mencionado. Y la justo. otra cosa, me parece más importante de lo que dices, es que estamos preparándonos para el banquete del... ¿Salón? Ay, está ahí, padre. Acá está. Se cortó un minuto. ¿Está ahí? Sí, ¿Está yo ahí? estoy aquí, ya se cortó. No, 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 ya está, acá lo tengo, acá lo tengo. Diga que hay que prepararse para el banquete de bodas con el Cordero. De acuerdo, así es, para una fiesta, para eso nos estamos Para una preparando. gran Esa es nuestra fiesta. alegría, es nuestra esperanza. Había una monjita que se llamaba, creo que Inés Brown, no me acuerdo, y ella contaba y decía, imagínense, decía, todos vestidos de gala, todos paquetísimos, no sé qué, todos bien vestidos, en, no sé, en el Hotel Alvear, que es un hotel aquí en Argentina, súper paquete, y entonces, imagínense, y llega a la puerta un rugbyer todo sucio, todo lleno de barro, todo No, mugriento, no, transpirado, no llega a puede la puerta entrar. una rubia preciosa, hermosísima, llena de tatuajes por todas partes y con los pantalones rotos, pues para afuera. Por más fea que No, estés, pues, para pero afuera. no, pero entonces ella no le decía para afuera y nunca más, no decía, bueno, no, el rugby tiene que, todo sucio y transpirado y todo embarrado, tiene que volver y tiene que ir a bañarse y a purificarse y a ponerse el Ir a smoking, bañarse, me parece muy bien eso de ir a bañarse. la misericordia. Aquí lo decimos con frecuencia, vete a bañar. En México lo usamos mucho. Sí, en mi caso no sabe cómo lo uso con mis hijos, a bañarse todo. Vete a bañar. Bueno, Muy bien, padre, Clary. nos da la bendición, por favor, a toda la gente que Claro nos que está sí. mirando. Una linda bendición, por favor, como usted siempre lo sabe Pedimos al hacer. Sagrado Corazón, que lo tengo aquí, a este Sagrado Corazón de Jesús, Señor Jesús. Tú has escuchado nuestra conversación, por favor que se borre cualquier cosa que no sea de tu grado, que no sea para nuestro bien. Ayúdanos a buscar en todo la verdad, a servirte a ti, a vivir con paz, gozo, alegría y armonía. Confesamos tu realeza, creemos en tu gran amor y que tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ayúdanos a todos a recorrer ese camino, a amar esa verdad y sobre todo amarte a ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. En Muchas el Padre, gracias, Hijo, padre. Gracias a ti, Clary, muy contenta. Les pido disculpas otra vez por usar lentes oscuros, pero aquí me están llorando los ojos por la luz, pero bueno, paciencia. Magnífico, padre. Gracias por estar, como siempre, acompañándonos con su gran sabiduría. Muchísimas Bueno, gracias. pues fue un buen trabajo, creo que hicimos un buen trabajo, también tú Sí. te preparaste bien el tema, así que te lo agradezco mucho y un gran saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, padre. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre ser.